Ahí estamos. Bueno, ahí dice que estamos en directo. Bueno, vamos a seguir con el curso online de Cómo sanar tu vida, que sabemos que es basado en los libros de Antonio Blake. Hoy vamos a trabajar un poco y hablar un poco de la autoconciencia y vamos a hablar de la actitud, ¿sí? Esta palabrita actitud, a ver qué es la actitud, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, Antonio Blake dice que nosotros vivimos todas las cosas con una determinada postura interior. Acá estamos hablando de la postura interior, ¿no? La postura mental que tenemos todos ante la vida. A esta postura interior que nos predispone a reaccionar de un modo u otro, a hacer las cosas de una manera u otra. A eso él le llama actitud. ¿Cómo estoy predispuesto ante la vida, ¿no? Eso va a ser lo que va a determinar cómo voy a reaccionar, cómo voy a hacer las cosas aquí, en el mundo. Hay actitudes muy diversas, dice él, y primero las divide, ¿no?, en las más importantes, que dice que pueden ser actitudes positivas o negativas. Positiva va a ser una actitud que es placentera, que es agradable, que nos afirma, y negativa obviamente que va a ser la que digo como desagradable, que tiende a negar o disminuir nuestra realidad. Por ejemplo, cuando estoy deprimido, tengo una actitud negativa. Cuando estoy contento, mi actitud es positiva. La actitud positiva sería la que tiende a afirmar, ¿no? Afirmar mi realidad, mis valores. La negativa es la que tiende a negar esos valores. La negativa también él la sitúan como no sentirme ser ni valer, sentirme menos. Estas son las actitudes que recién nombré, negativas y positivas, en cuanto a la actitud mental, ¿no? Pero hay otros modos de actitud, dice él. Una actitud puede ser también activa o pasiva. Una actitud es activa cuando yo me convierto en agente, en actor en relación con lo otro, con las circunstancias, con la situación. Soy yo que quiero mirar, que quiero investigar, que quiero amar, que me muevo físicamente. Es decir, adopta una actitud, sea mental o física, de acción. Esa es la actitud activa. La pasiva va a ser aquella en la que yo me vivo a mí mismo como paciente, como objeto de lo que es acción externa o extraña. Sufro las inclemencias del tiempo, un malestar, una irritación, un conflicto. En el momento en que reacciono, se trata ya de una actitud activa. Mientras lo sufro, vivo pasivamente. Pero esta actitud activa o pasiva no tiene solamente que ver con el movimiento exterior. Muchas personas, por ejemplo, pueden estar escuchando una conferencia, un concierto, ¿no? Y tienen una actitud pasiva, porque están inertes. Hola Roxana, bienvenida. Recibiendo solo las palabras, las ideas, lo que viene del exterior. Por el contrario, dice él, se puede en ambos casos estar muy activo, y es cuando internamente, mentalmente y afectivamente yo intento sintonizar con esa conferencia o con ese concierto que estoy escuchando. Hola Alex. Ir a tono, ¿sí?, con el que está hablando. Bien. O sea, vivirse. Bien. Así que vamos a repasar. Él habla entonces de la actitud positiva y negativa y de la actitud activa o pasiva. Estos son los tipos de actitudes internas, mentales, que puedo tener ante la vida, ¿no? Esta actividad o pasividad de la actitud no viene definida por las circunstancias exteriores, sino por la disposición interna de la persona. Es posible, aunque aparezca menos claro,
mantener una actitud pasiva en pleno movimiento físico externo, por ejemplo, cuando nos movemos mecánicamente en algo que exigiría nuestra participación activa. Vieron que nosotros podemos ser conscientes de qué tipo de actitud interna estamos teniendo, ¿no? Si estoy siendo activo o pasivo ante las situaciones de mi vida, si estoy siendo positivo o negativo. Eso es sencillo. Hola, Rosario. No hay duda de que la actitud ideal, ¿no?, es la positiva. Positiva querrá decir aquí aquella actitud en la que yo vivo los valores que realmente tengo, en el que vivo la realidad que soy y en el que tiendo a afirmar o desarrollar esa realidad que soy. Esa es la actitud positiva ante la vida, ¿no? Como nosotros vieron que estamos acostumbrados a decir que somos positivos porque nos mostramos contentos por fuera y quizá por dentro tenemos una actitud totalmente negativa, ¿no? La actitud positiva es cuando estoy todo yo implicado en la cosa. Además de ser positivo, he de ser activo interiormente. Ello no quiere decir que tenga que estar moviéndome en todo momento, sino que interiormente he de estar en todo momento despierto y alerta. Eso es tener una disposición de acción, de estar presente, de estar disponible y de obligarme además a vivir y a movilizar todo lo que son contenidos positivos de mi mente, de mi cuerpo y de toda mi experiencia. Hola Alicia y hola David. Cuando el hombre llega, dice, a desarrollar esta actitud positiva y activa, es cuando logra el extraordinario resultado de independizarse de las influencias externas. Claro, porque si mi actitud interna no es positiva y activa, todo lo que ocurre a mi alrededor es como que me crea cierta dependencia. Dependo de cómo está el afuera para estar bien o mal. En cambio, cuando yo lo desarrollo desde mi actitud interna, ya no dependo de lo que suceda ahí fuera. No se trata de que el hombre se emancipe del exterior, siempre dependerá del exterior de alguna manera, ¿no? Pero internamente la persona no se vive a sí misma en función del exterior, que esto es lo importante, ¿no? Él usa mucho, ¿se acuerdan que dijimos la palabra sujeto? Aprendo a vivirme como sujeto. Ya no soy más objeto, soy sujeto. Entonces, su conciencia de ser pasa a ser activa. Y esto sí es lo que nos emancipa de los demás, de la dependencia, del modo de comportarse de los demás, de las circunstancias. En todo momento la persona se vivirá positivamente porque estará viviendo su propia capacidad de hacer, su propia realidad intrínseca, en lugar de apoyarse en las experiencias que pasivamente recibe del exterior. Fíjense en cómo esto nos hace, ¿no?, reflexionar un poquito en qué actitud tenemos nosotros frente a los sucesos, ¿no? Sí, estamos acá, justamente este libro, Roxana, que estamos viendo, que se llama Creatividad y Plenitud de Vida, ¿no? Antonio Blake toca este tema. Igual lo estuvimos tocando en el anterior, en el sexto, el tema este de desbloquear y todo esto que nos impide materializar en el mundo físico. Igual en este libro después los vamos a volver a retomar. Pero acá hoy lo que comenzamos es con el tema de la actitud. Fíjense que en realidad todo se trata de una actitud mental, ¿no? La actitud interna que tenemos todos ante la vida, ¿no? Y qué importante que es, y quizás no le damos mucha trascendencia a esto y no nos enfocamos ahí, y la actitud es importante. Bien. Bueno, acá le hablo un poco, ¿no?, de que antes, si no estoy en una actitud positiva y activa, hola Celey, vamos a dejar que las cosas que nos pasan ahí afuera nos condicionen. En cambio, cuando yo adopto esta actitud, esta determinación de vivir a cada momento lo mejor de mí mismo, es lo que va a hacer que ya tenga otro tipo de actitud frente a lo externo, ¿no? Porque me voy a centrar en mí,
en el sujeto. Acuérdense en esa palabra sujeto, porque él la nombra mucho. Voy a poder ser yo mismo, voy a poder vivir este gozo que todos queremos experimentar. Yo soy eso, yo soy energía y esa cordialidad. Lo soy intrínsecamente y no dejo de serlo porque las cosas me vayan bien o mal. Que esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Que depende cómo nos va ahí fuera, parece ser que eso condiciona nuestra actitud interna. Y bueno, así es como nos vivimos. Pero si aprendemos, ¿no?, a vivirnos desde nosotros mismos, desde el interior, van a ver que por más que ahí fuera las cosas no sean siempre buenas, a nuestro entender, vamos a poder responder de una manera correcta, ¿no? Que también es la palabra que usa él siempre, responder. ¿Qué respuesta doy? Bien. El fundamento de la actitud positiva está en que yo vivo lo que soy. Yo vivo energía porque soy energía. Yo vivo gozo porque descubro que el yo es la fuente de mi capacidad de gozar. Yo vivo una actitud de comprensión, de inteligencia, porque esa es también mi naturaleza intrínseca. Y esto no lo cambiará nada ni nadie. Aprendo a vivir en esta actitud activa, positiva, autogenerada y automantenida. ¿Bien? Sí. Bueno, si estamos aquí, no sé, es porque tenemos que estar aquí, Roxana. Vamos a relajarnos y sintonizar con esto. Vamos a ver. Bueno. La actitud positiva, esta sostenida, ¿no?, es el medio más corto para desarrollar todas nuestras capacidades. Nosotros no desarrollamos nuestra inteligencia, nuestra intuición, nuestra simpatía, nuestra cordialidad, hasta que no nos hayamos ejercitado una y otra vez en estos aspectos. Solo desarrollo energía si ejercito energía. Nosotros somos el producto de lo que ejercitamos, o sea, de lo que practico. Bien. Soy yo quien me hago en cada instante y a nadie debo culpar, por lo tanto, de mi modo de ser. Miren hasta acá, ¿no? Yo misma soy responsable de cómo me siento. Fíjense que cuántas cosas, ¿no?, relacionadas con el curso de milagros y con todo esto, ¿no?, de la no dualidad, porque es como que todo el trabajo de Antonio Blake lleva siempre que vivamos desde el centro, ¿no?, desde el sujeto, este que soy. Bien. Yo obviamente que les voy a leer lo más importante, no vamos a hablar de todo porque si no es larguísimo. ¿Cómo se ejercita esto, ¿no?, de la actitud positiva? Cualquiera de nosotros puede, en un momento dado, tener la evidencia de que él es él, que yo soy yo, de que yo, de algún modo, soy el centro de esta enorme cantidad de cosas que estoy viviendo, de que soy yo el centro de mi campo de conciencia, de que yo soy el centro de todas las cosas, de que soy consciente, de que el yo es quien vive todas las experiencias, de que el yo es el centro de toda experiencia. Esto es un situarnos, ¿no? Un situarnos en el centro. Yo que experimento, yo que siento. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo? Yo soy el responsable. Yo soy yo. Pero una cosa es tener esa noción en un momento dado y otra que la persona se convierta literalmente en esta conciencia central, todo el tiempo en esa conciencia. Para esto último es preciso que el hombre quiera, y está puesto con bastardillas acá, quiera ser consciente, quiera despertar a esa noción de identidad. Es necesario que se lo proponga, que vea claro que esto es algo muy importante. ¿Se acuerdan que ayer no, antes de ayer era, hablábamos de esa palabra, o ayer fue en el del curso de milagros, no me acuerdo, la palabra fundamental? Tiene que ser lo más importante para mí. Ahora, si yo no quiero y no es lo más importante para mí, ningún trabajo de crecimiento interior, ¿no?,
mi espiritual va a tener resultado, porque hay otras cosas que son más importantes para mí, pero yo tengo que empezar desde mí, ¿sí? Ese es el primer paso básico. Si yo quiero llegar a algo en la vida, si pretendo arreglar algunas cosas o lograr ciertos objetivos, lo primero que he de hacer es de ser yo. Mientras no tenga identidad, mientras no esté vivo, presente, despierto, no podré autodeterminarme. Estaré constantemente determinado por las influencias extrañas, por el modo que me sienta, por cómo me vayan las cosas, por la suerte que tenga. Siempre estaré pendiente del otro, ¿sí? No estaré en mí. Este es el gran problema de mucha gente. Unos protestan del trabajo que desempeñan, o del mundo, o del ambiente donde se mueven. Otros se encuentran muy mal en el ambiente familiar. Este problema cada día es más agudo. Y les parece que toda la dificultad está en cambiar algunos modos de ser, de los demás o de uno mismo, ¿no? Otros viven en conflicto con el mundo material, económico, y protestan de que cada vez haya mayor concurrencia, más competitividad, que cada vez es más difícil ganar lo mínimo para vivir, ¿no? Dignamente. Siempre, siempre se da la culpa a la situación y se busca la solución cambiando de trabajo, de ambiente, buscando el modo de que los demás cambien o que las cosas cambien. Eso lo hacemos todos, ¿no? Parece como que estuviéramos hablando siempre de lo mismo. Hola Laura y hola Nuria. Es muy posible que las cosas estén funcionando regularmente, mediocremente e incluso malamente. Pero lo que es seguro es que hasta que yo no cambie interiormente, no podré vivir bien en el exterior. Si yo interiormente tengo conflictos, desajustes, contradicciones, esto me llevará a vivir todas esas contradicciones en el exterior. Yo nunca puedo hacer las cosas de un modo distinto a como soy realmente. Y si en mí hay contradicciones, mi modo de hacer será contradictorio. Si en mí hay agresividad, mi modo de hacer reflejará, ¿no? Agresividad. Así pues, mi problema interior lo estaré recreando constantemente en el exterior, de suerte que no hay posibilidad de cambio en el exterior hasta que la persona no cambie lo que es la matriz del problema, la causa del problema. Fíjense en que parece que estuviéramos hablando del curso de milagros, ¿no? Nos lleva siempre a la mente, a la causa. Esto al principio cuesta mucho verlo, vaya que sí, a todos nos cuesta. En parte se debe a que exteriormente hay, en efecto, muchas cosas que no funcionan bien y nosotros nos apoyamos en ella para justificar nuestro reclamo. No obstante, si a lo largo de nuestra experiencia tratamos de hacer algo más que justificarnos, si tratamos de observar con atención, inteligente e imparcialmente, descubriremos que en nuestro ámbito constantemente se está repitiendo el mismo tipo de problemas, lo cual nos permite descubrir que el problema está en nosotros, o sea, en nuestro interior. Esto, ¿se acuerdan que estuvimos hablando, ¿no? En los otros directos, ¿no? Que siempre el problema está en el interior. Y nosotros siempre tendemos a ponerlo afuera, ¿no? La culpa, es como que automático lo hacemos. Aparte de que en el exterior las cosas sigan funcionando bien, regular o mal, la persona seguirá viviendo siempre el mismo tipo de situaciones. Digamos, las escogerá. O incluso llegará a crearlas si es necesario, porque necesita vivirlas. Porque su objetivo inconsciente es reproducir incesantemente en el mundo externo su problemática interna. ¿Qué me dicen de esto? Ahí, todos los que están ahí en el chat. Es cierto que necesitamos reproducir externamente esa problemática que todos tenemos interna.
¿Lo viven así ustedes o no? Porque bueno, estamos hablando de la actitud y justamente fíjense en que nos está llevando, ¿no? A que tomemos conciencia de este interno, ¿no? De cómo nos sentimos internamente. Entonces, este cambio que hay que efectuar depende de dos factores. En primer lugar, de la capacidad de darse cuenta. Darse cuenta. Es decir, de la autoconciencia. Y en segundo lugar, de la actitud positivo-activa. O sea que primero me tengo que dar cuenta de que estoy mal. Si no me doy cuenta, ni empezamos, no dimos ni el primer paso. Bien, muy bien. Hola Alicia. Bien. Una vez que me di cuenta, en segundo lugar, tengo que ejercitar esta actitud interna positivo-activa. ¿Cómo se puede conseguir esta autoconciencia? Decíamos, queriendo descubrir realmente quién está viviendo. ¿Quién es el que está viviendo esto? Bien. Uno de los medios de hacerlo es vivir dando importancia a cada momento que se vive. ¿Nosotros le damos importancia a cada momento que vivimos? No, me parece que no. Pero él acá nos está dando una pauta. Darle importancia a cada momento que se vive. Parece como si la vida nos estuviera exigiendo en cada instante de nuestra existencia el máximo y lo mejor de nosotros. Se trata pues de responder a esta exigencia, obligándonos a estar más presentes, más conscientes, a ser en todo momento más responsables de nuestras experiencias, ¿no? Poder tomar conciencia, ¿no? Soy yo el que estoy viviendo esta experiencia. Soy yo el que experimenta. Soy yo el que siente esto. Esto hará que funcionen nuestros niveles más profundos. Hará que yo me viva a mí mismo en lo profundo y más cerca. Por lo tanto, más centrado. Mientras estoy viviendo solo con mis respuestas aprendidas, ¿no? O sea, en automático, con mis respuestas que voy siempre dando, ¿no? No estoy descubriendo nada. Solo estoy girando de un modo mecánico y así no puedo descubrir. Por lo tanto, no puedo cambiar. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el primero, no? El primero o el segundo, bueno, no me acuerdo cuál era en el que hablábamos de esto de descubrir el personaje, ¿no? Qué importancia que le da en el trabajo, en el comienzo, ¿no? De descubrir ese personaje que estamos interpretando todos aquí. Ese es el primer paso del trabajo, ¿no? Para después poder ir a lo profundo. Porque si yo no me doy cuenta de qué es cómo estoy actuando, ¿no? ¿Quién soy? Es como que me va a costar un poco ir adentro. Siempre primero hay que estar atento, observarme en cada situación. ¿Sí? ¿Cómo respondo? ¿Qué cosas me molestan? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Qué cosas siempre se repiten? ¿Qué palabras siempre tiendo a utilizar? Siempre las mismas. Bueno, todo eso está en el video, después lo escuchamos porque si no, nos vamos a ir por la rama. Entonces, es preciso que yo aprenda a descubrir la importancia de cada momento y a vivirme yo como protagonista, como actor consciente detrás de cada cosa. Es necesario que en cada situación me obligue a decir, yo realmente, sinceramente, pienso esto, deseo esto, hago esto. Bien. Que haya este sentido personal de presencia en cada acto, no dejándome llevar por la rutina o la comodidad. Esto es muy, muy bueno porque nos habla de estar presentes y ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Este estar presente tiene dos tiempos, dice él. Estar presente, o lo que es lo mismo ser autoconsciente,
en lo que hago, en lo que expreso, en todo lo que sale de mí, y darme cuenta de que soy yo que estoy haciendo, que estoy expresando, ser consciente de que hay alguien detrás de lo que estoy viviendo o exteriorizando. Y luego, ¿no? De que ya estoy en esta autoconciencia y de que me doy cuenta de que soy yo el que expreso, el que siento, ¿no? El otro tiempo es el de recepción. Es decir, aprender a ser consciente de mí cuando escucho, cuando veo, cuando siento, cuando comprendo, cuando hago algo. O sea, estoy receptivo ante la vida. O sea, estoy consciente de quién es el que hace, el que expresa, ¿no? Siempre hablando de que quién soy yo realmente, ¿no? No estamos hablando de los modos de ser y todo eso, ¿no? Ya sabemos que quién soy, el sujeto, ¿no? Y después darme cuenta de qué actitud tengo ante la vida cuando yo recibo, ¿sí? ¿Estoy escuchando realmente lo que el otro me dice? ¿Estoy atento? ¿Estoy realmente mirando? ¿Sí? ¿Cómo estoy? ¿En qué actitud interna estoy? O sea, ser conscientes de nuestra actitud interna es muy importante, porque es estar viviéndome, si no, no me estoy viviendo. Él explica, ¿no?, que nuestra experiencia es siempre un flujo constante entre afuera y adentro. El yo es tanto sujeto de acción como de recepción. Por eso es una relación. Vieron que en el curso de milagros inclusive se habla mucho de esta relación, las relaciones especiales. Bien, ¿cómo me relaciono yo con el mundo? O sea, conmigo mismo. O sea, ¿qué relación tengo? ¿Sí? ¿Qué relación hay en mi mente? El yo ha de ser el común denominador de todo lo que es mi acción en el hacer y de todo lo que es mi acción en el recibir, en el percibir, en el captar. Estos son los dos tiempos. Es un doble movimiento. Ahora bien, cuanto más ponga yo esta atención intencional, o sea, tiene que haber un querer, ¿no?, de mi parte, de darme cuenta de que soy yo quien estoy aquí, que soy yo quien comprendo, quien siento el cuerpo, yo que descanso, yo lo que sea, más fácilmente se conseguirá que en el momento en que no hago nada, en el momento en que descanso, en el instante en que he recibido, pero aún no he contestado al estímulo, o bien aquel en el que ya he respondido, pero todavía no he vuelto a recibir, en esas pausas donde no hay actividad, más fácilmente se logrará que yo pueda permanecer consciente de que soy, de que estoy aquí sin hacer nada. Fíjense, esta actitud, ¿no?, de lo que expreso, lo que doy y lo que recibo, ¿no? Cómo recibo la vida, ¿no? Porque todo es un flujo que se está dando dentro de mi mente y no somos conscientes. El tomar conciencia de esto abre mucho, da mucha claridad a la mente. Hola, Felicia. Bien, esperemos que sea esclarecedor, porque este Antonio Blay es un poquito, ¿no?, para nosotros unos términos a veces bastante que no estamos acostumbrados, ¿no? Estamos aprendiendo todos juntos. Porque claro, como no estamos acostumbrados a esto, para nosotros esto es como que, bueno, esto es un aprendizaje, pero bueno, si lo practicamos en nuestra vida diaria, yo creo que no es tan difícil, ¿no? Porque miren, lo podemos practicar, por ejemplo, ¿no?, cuando vamos caminando por la calle, ¿no? Tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque a veces caminamos apurados hacia un lugar y no somos conscientes de que soy yo el que está caminando, el que está respirando, el que está mirando, ¿no?, el árbol, la casa, todo, ¿no?, y está recibiendo la vida. El trabajo de Antonio Blay es muy lindo porque nos lleva a ser conscientes de nosotros mismos y a poder realmente experimentar,
experimentarnos, vivir ese yo experiencia del que habla él, porque si no, siempre estamos, como dice él, viviendo una idea de mí, o una idea futura, un yo ideal, y nunca estoy centrado, ¿no? Que es de lo mismo que nos hablan todas las enseñanzas no duales, ¿no? Bien, entonces, cuanto más presente esté en la acción, más capacidad desarrollaré para ser consciente de mí en la no acción, o sea, cuando no estoy haciendo nada. ¿Sí? Si yo no pongo este esfuerzo de ser consciente en la acción, nunca llegaré a ser consciente de mí mismo, porque mi conciencia se desarrolla, se despierta en la acción. Si no hay un grado de lucidez, una capacidad de estar atento, si no hay capacidad de conciencia, de energía, no podré utilizar esta lucidez cuando esté inmóvil, cuando esté descansando. Cuando actúo intensamente me despierto y cuando descanso utilizo esta lucidez para tomar conciencia de mí mismo como sujeto. Así pues, esta autoconciencia ha de practicarse en la acción, en la recepción y en los instantes de descanso. Bueno, todo el tiempo, ¿no? Como un ritmo, ¿no? Como un ritmo. Ahora se me vino a la mente algo que les quiero contar porque, bueno, quizás nos pueda ser útil recordar esto. Hace mucho tiempo, ¿no? Les hablo, miren, cuando yo tenía como 28 años, o sea, bastante. Tenía una amiga, ¿no? Así, maestra, trabajábamos juntas. Y una vez me había prestado, en ese momento, ¿se acuerdan cuando estaba la cosa esta, la videocasetera? El tiempo que les hablo. No como ahora que está DVD y todo eso. No, no. De un psiquiatra era, ¿no? Que hablaba del ritmo de la vida, ¿no? Y hablaba, bueno, en especial hablaba de los niños, o sea, él estaba especializado en los niños, por eso mi compañera me lo había prestado para que lo escuche, porque, bueno, tenía mucho que ver con nuestro trabajo, ¿no? Porque uno trabajando con niños, ¿no? Tiene que estar muy presente. Bueno, y me decía, ¿no? Que los niños, ¿no? Ya o nosotros cuando éramos niños, ¿no? Tenemos un ritmo particular de vivir, ¿no? O sea, nuestra vida se expresa mediante un ritmo. Fíjense en que la respiración tiene un ritmo, si tomamos conciencia, ¿no? Inspiro y expiro. Mi corazón tiene un ritmo, ¿no? Los latidos, la contracción, o sea, todo tiene un ritmo en la vida, ¿no? Bueno, y este hombre explicaba que los niños, por ejemplo, supónganse que ellos están jugando con sus juguetes, ¿no? Haciendo cosas de niños, ¿no? Muy entretenidos, con sus soldaditos, su autito, la pelota o la muñeca, las nenas. Y la mamá viene y le dice, Pedrito, a comer, ¿no? Pues mamás somos así. Y dice que eso en el niño provoca que se corte el ritmo, porque el niño está en ese flujo constante, ¿no? Metido en su juego, y es como que nosotros, como padres, ¿no? Interrumpimos el ritmo. Y esto es lo que nos pasa, fíjense, continuamente a nosotros, porque pareciera como que hay algo siempre que interrumpe ese ritmo. Claro, el niño se enoja, quizás, o no le da bolilla a la mamá, y sigue jugando, porque para él eso es lo importante. Claro, cuando crecemos, ya vieron que ya lo hablamos, nos acostumbramos y es como que nos olvidamos de ser conscientes de este ritmo interno que tenemos. No, vivimos apurados, mirando la hora, cortamos nuestras actividades. Ay no, ahora esto estaba muy concentrado quizás en esta lectura y ahora lo corto y me voy a hacer otra cosa, ¿no? ¿Cómo nosotros dejamos de estar en esta actitud interna, ¿no? Presente, de como dice él, de actuar, de recibir y de descansar, ¿no? Cuando estoy pasivo, o sea, cuando estoy en no acción. Bueno, ese ritmo
se va interrumpiendo a lo largo de nuestra vida. Y cuando somos niños, no. Cuando somos niños, no. Ese ritmo, para el niño es terrible que se lo interrumpamos. Por eso a veces uno dice, ¡ay, este chico que no me hace caso! Claro, nosotros le vivimos interrumpiendo el ritmo. Queremos que se bañe a tal hora. Fíjense, hola Dana, dice que vamos a la escuela, ya lo empezamos a mandar al jardín, a la escuela, a tal hora, a tal hora. Se tiene que acostumbrar a un mundo, ¿no? Externo que tiene tiempos determinados. Y ya su ritmo natural se rompe, se interrumpe. Así estamos. Y es lo que nos lleva es esto, ¿no? Que a pesar de que tengamos obligaciones en el mundo externo, porque cosas tenemos que hacer, nosotros podamos no interrumpir ese ritmo y ser conscientes del mismo ritmo, ¿no? Que las experiencias se repiten porque solo así podemos verificar si nuestra respuesta ha cambiado, si no. Perfecto, me encantó, Alex, eso. Claro, claro, porque en realidad si nos ponemos a pensar un poquito, nos damos un poquito cuenta, es toda una cuestión de ser autoconsciente a cada momento, ¿no? Entonces, este vivir en la conciencia, en el aquí y el ahora, ¿no? Tan famoso, pero estar presente todo yo, ¿sí? No que digo, ay, sí, estoy en el aquí y el ahora, y resulta que mi mente está en otra cosa, ¿no? Y justamente como dice Alex acá, darme cuenta de qué respuestas yo voy dando a cada situación, porque de acuerdo a las respuestas que yo vaya dando ante la vida, ante las experiencias que se me presentan, voy a darme cuenta de cómo estoy internamente, si realmente hubo un crecimiento interior, o sigo estando igual, ¿no? Porque eso es como un barómetro, ¿no? Para darnos cuenta. Bueno, después de hablar de la actitud, él empieza a hablar de esto que, no sé, me acuerdo quién era la que estaba por ahí que me preguntaba, me debe haber ido para arriba el chat, del poder creador o configurador de la mente. Vieron que hablamos un poquito ayer. Y él arranca, ¿no? Acá hablando de que en primer lugar yo me doy cuenta de mí mismo como sujeto o protagonista que hay detrás de todo lo que ocurre, dentro y fuera. O sea, yo como centro, yo como unidad. Él le da mucha importancia a esto de que logremos esta unidad primero como individuo, ¿no? Y después querramos alcanzar esta unidad con lo supremo. Y la verdad que a mí me gusta, no sé ustedes qué opinan, pero pasa que en estos caminos, ¿no? Espirituales en los que estamos todos, ¿no? Porque si estamos acá porque estamos en un camino espiritual. Pasa que parece que obviamos esta parte y nos vamos directo a la otra, ¿no? Porque pareciera que es muy lindo, ¿no? Unirse a Dios, pero esta parte nunca la trabajamos, el yo como centro, como unidad, ¿bien? Y eso después trae problemas más adelante. Bueno, yo se los hablo como experiencia, ¿no? No sé ustedes qué habrán experimentado. Hola, Sonia. Gracias, gracias. Si yo no trabajo eso, voy a tener muchas dificultades posteriores, porque en algún momento esto va a salir a la superficie. Recuerden que todo se está proyectando desde el inconsciente. Si mi inconsciente no está limpio, por más que yo trabaje, esto es como, vamos a hablar así, mal y pronto, ¿no? Como la persona que, ¿no es cierto?, va a la iglesia, ¿bien? Porque lo hemos hecho, yo lo he hecho. Teníamos un problema, yo iba a la iglesia, escuchaba la misa, rezaba, la oración, qué sé yo, la confesión, bueno, todo lo que sea. Parecía que en ese momento estábamos bien, y después otra vez, está lo mismo. Bueno, esto es lo mismo, es lo mismo, funcionamos así. Por eso es tan importante este trabajo interno. Primero, como les dije, parece que es egoísta, pero tengo que centrarme en mí y olvidarme de todo lo demás en la medida en que pueda. Porque, por ejemplo, mi caso, que tengo 2 hijos, la familia, la casa, todo. Es como que a veces uno no se hace esos tiempitos para uno mismo, ¿sí? Para ver
cómo me siento, cómo estoy, para observar, como decía Alex recién, cómo estoy respondiendo ante la vida, ante mi entorno. ¿Doy siempre las mismas respuestas? ¿Sí? Todo esto es muy importante. Y otra cosa que aclara Antonio Blake es que el no trabajar esta parte inconsciente, ¿no? Y trabajar toda esta unidad personal y refugiarme en Dios, exclusivamente y solo en lo espiritual, puede desquiciar a la persona. ¿Saben lo que es la palabra desquiciar, no? Volver loco. O sea, ya estamos locos, pero más locos. Locos, ¿no? Como lo que se llama estar loco aquí en el mundo, ¿no? Y va a llegar un momento que, ¿no es cierto?, se nos vuelan las chapas. Y después, bueno, ya sabemos las consecuencias. Por eso, esto parece que uno lo dice muchas veces porque no sé, pero se los digo muchas veces por experiencia, porque después nos llevamos los sobresaltos, nos agarran esas crisis, como decíamos ayer o antes de ayer, y decimos, pero ¿por qué tengo esta crisis? Claro, ¿por qué tengo esta crisis? Porque en mi mente todavía hay mucho contenido para deshacer, ¿sí? Y yo estoy queriendo alcanzar algo que todavía, a pesar de que lo soy, en realidad, no lo puedo experimentar hasta que no me unifique abajo, ¿bien? Estoy intentando. Estoy intentando. ¡Ah, Sonia! ¡Ah, ya sé! Ya caigo quién sos, Sonia. Sí, sí. Sí, que leí tus comentarios. Sí, a veces no tengo mucho tiempo de contestar todos los comentarios, porque la verdad que son un montón. Claro, claro. Eso es cierto, Rosario. Claro. Claro, que no teníamos cuando éramos niños. Claro. Pero el tema es que, como explica Antonio Blake, ¿no? Si nosotros no reeducamos esta parte inconsciente de nuestra mente, por más que ahora tengamos tantos años, en realidad estamos actuando aquí, en el mundo, como niños, con esa mentalidad infantil. Nosotros, esa mentalidad infantil es la que nos tiene a todos aquí así, como estamos. El inconsciente, sin que nos... A ver, no entiendo. Hacemos cuando nos damos cuenta de algunas creencias que las tenemos escondidas sin que nos damos cuenta. No entiendo. O sea, como que no sabemos qué creencias están, me querés decir, Roxana, cuáles son las creencias. Bueno, es sencillo darnos cuenta qué creencias son las que están en nuestro inconsciente. Porque si yo estoy atento, que es lo que dijimos recién, ¿no? Esta actitud abierta, receptiva, ¿no? Me voy a dar cuenta que cuáles son mis creencias inconscientes, porque justamente en mi mundo se está representando lo que hay en mi mente. Entonces es sencillo, con las personas que siempre me encuentro, qué tipo de personas siempre me contacto, eh, qué conflictos siempre se representan en mi vida, siempre los mismos, siempre los mismos. ¿Sí? Vas a ver que es como una cosa repetitiva, siempre lo mismo. ¿Qué sé yo? No sé, yo te puedo hablar de mi experiencia, pero no sé ustedes, ¿no? Eh, porque uno es como que al irse descubriendo, ¿no? Va viendo ahí fuera justamente lo que, porque como todo el mundo es el camino al inconsciente y es un espejo muy grande. Si yo me miro, por eso, fíjense en el curso de milagros habla de mirar el ego. Este Antonio Blake también habla de mirar para ver. Y siempre todo nos lleva a lo mismo, porque si yo no tomo conciencia, o sea, no me doy cuenta y me vivo consciente de mí mismo, la película se sigue proyectando igual, pero no hice ningún trabajo, ¿bien? Y todo esto que esté remanente, que queda, bueno, se sigue, ¿no? No, ¿cómo no? Al contrario, me gusta que pregunten, porque el tema es que así hay un intercambio, porque si no es como que hablo yo sola como un loro. Está muy bueno, Roxana. Ustedes cuando tengan dudas pregunten, porque para eso estamos acá. No importa que se alargue y que esto lo dejamos para otro día. Preferible resolver la duda ahora y no que después nos encontremos que nos quedó algo sin cerrar.
Así que bueno, estábamos en esto, ¿no? De vivirme como centro y como unidad. Unidad. Yo, ¿no? Claro, parece que suena como egoísta, ¿no? Como decir, ay, yo, porque claro, estamos, que pareciera que ser yo es ser egoísta, ¿no? Y no se trata de este yo, de que yo soy egoísta y me encierro en mí misma, no me importa nada del mundo. No, no. Ser yo significa vivir en el centro como sujeto y ser consciente de mí hasta el punto de darme cuenta cómo soy yo cuando me relaciono con ese otro que creo que es un tú, ¿sí? ¿Cómo me estoy relacionando? Porque soy yo misma relacionándome conmigo misma, siempre. Entonces, esto es lo que produce que la conciencia se expanda, que haya cada vez más claridad, ¿sí? Y hay que estar tranquilos que todo lo que está en el inconsciente se me va a ser mostrado porque es inevitable. No, no podemos evitarlo, ¿no? No es una cosa que nos tenemos que apurar ahora, ay, quiero limpiar rápido el inconsciente, quiero estar bien, porque la mente nos lleva a eso, porque recuerden que hay un sentimiento muy profundo en todos de sentirnos erróneos aquí, ¿no? Entonces es fácil que nos atrape. Entonces es como que nos agarra una obsesión. No, no, esto no se trata de obsesionarse, se trata de poner intención, o sea, actitud positiva hacia esta sujeto que soy yo e intentar y poner toda mi voluntad en ver, en querer ser yo misma y darme cuenta de que la vida soy yo, porque yo soy la vida que se está viviendo, ¿no? Entonces, al centrarme en mí, me voy a dar cuenta, como decía hace un ratito Alex, qué respuestas estoy dando ahora a la vida. Estoy siempre respondiendo igual. Me dicen algo y yo reacciono automáticamente. Hago siempre las mismas cosas. ¿O qué? ¿Qué? ¿Cómo me veo? ¿Cómo estoy actuando interiormente? ¿Qué actitud mental tengo? ¿Bien? Bueno, no vamos a ir por las ramas. Entonces, este yo es el punto de partida. Si falta este darse cuenta de uno mismo, la persona no puede hacer realmente nada. Miren lo que dice acá, nada. En la medida en que esté presente, actualizado, la persona se desarrolla, aumenta su capacidad de hacer, de transformar y de crear, ¿sí? Cuando nos vivimos desde el centro, ¿sí? Y cuando vamos observándonos continuamente, es como que hasta realizamos las tareas de nuestra vida diaria sin esfuerzo, sin cansancio, ¿sí? Porque nuestra mente está tan clara y tan centrada en sí mismo que las cosas, el día pasa, transcurre, hice cosas, ¿sí? Y no las hice desde el esfuerzo. Todo fluyó, ¿vieron? Está de moda, fluir. Bueno, a eso es fluir. Cuando yo voy con la vida, voy con la vida. No voy en contra de la vida, sino que voy con la vida. Bueno, en segundo lugar, yo tomo la iniciativa de mi propia actitud, que será siempre positiva, sea cual sea la situación. Aquí, atenti, ¿no? Porque solo la actitud positiva es expresión auténtica del verdadero ser. Así pues, en mi conducta, en mi actitud básica, dejo de estar motivado por el exterior o por mis estados de ánimo, que son aleatorios, y me autodetermino mantener siempre la actitud positiva por la cual me obligo a vivir en cada instante lo mejor de mí mismo, mi capacidad de energía, de comprensión, de amor y de afecto. ¿Mm? Bien. Bueno, Alicia, después lo podés escuchar. Igual ya un ratito más y ya más de una hora no, porque tengo otras actividades que hacer. Tengo que hacer tareas con mi hijo. ¿Vieron cómo es esto acá del mundo? Bueno, entonces, y no porque la situación lo justifique o lo merezca,
sino simplemente como acto de expresión de mí mismo. Yo soy eso y como quiero expresar lo que soy, vivo eso con total independencia de lo que ocurra. ¿Vieron? Esto es como, a ver cómo lo podríamos hacer un ejemplo. Esto es como, vamos a suponer, yo me acuerdo, una amiga, muchas amigas que me han, o sea, uno aprende, ¿no? Aprende todo. Y ella decía algo muy, miren que les va a servir, decía, ay, está la ronda, la rondita, ¿no? Estamos todos agarraditos en la rondita. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo estoy centrado y todos están en la rondita haciendo, no sé, una cosa X, si yo estoy centrado en mí, no voy a entrar en la rondita de los demás, ¿bien? Sino que me voy a mantener en mi centro. Los demás van a seguir en su ronda, dando vuelta a la ronda, pero yo voy a estar centrada, ¿bien? Entonces no me va a afectar eso que está pasando ahí. Por ejemplo, vamos a suponer en situaciones que estamos en una reunión, ¿no? Que es normal esto. Y están las personas criticando y sacándole el cuero a medio mundo, no es normal. O hablando de política, de fútbol o qué sé yo, discutiendo cosas como hacemos acá, que no tienen ninguna solución, hablar de política ni de fútbol porque no solucionamos nada, pero acá lo hacemos muy a menudo. Entonces, veo, ¿no? Porque yo estoy centrada, veo que están todos así. Si yo estoy en mi centro, no voy a intervenir en esa discusión, la voy a observar y no me va a afectar en nada. Ahora, si yo estoy descentrada, ¿sí? Voy a entrar ahí en la reunión y voy a criticar igual que los demás y me voy a poner, me voy a pelear con este, con... ¿Entienden la sutil diferencia, ¿sí? De vivirme desde mí mismo a vivirme mezclado con el mundo? Y esto no quiere decir que yo rechace al mundo, no. Yo estoy ahí, pero es una actitud en la que observo, ¿sí? No me dejo llevar por la corriente. Bueno, entonces, esta actitud de ser uno mismo, quien determina el propio modo de estar, cómo voy a estar en el mundo, este es el siguiente paso. Aunque este despertar sea pequeño, en cualquier caso capacita para hacer este paso siguiente. Entonces, en la medida que yo hago todas mis cosas en mi actitud positiva, estaré desarrollando lo mejor de mí y transformando toda mi acción exterior en algo positivo. Porque las situaciones externas no son ni positivas ni negativas por sí mismas, sino solo según como yo las viva. ¿Bien? Esto es lo mismo que dice el curso de milagros. El mundo es neutro, pero soy yo quien le doy el sentido, ¿sí? Quien decido lo que significa para mí, de que le doy el significado. Ahora, el mundo es neutro. Así cualquier circunstancia o posición que exteriormente pueda parecer negativa y que normalmente habría provocado una reacción negativa, de enfado, de miedo, de encerrarme en mí misma, al mantener esta actitud deja de ser negativa y se convierte en algo sumamente positivo, constructivo, creativo en sí mismo y fuera de mí. Podríamos decir que esta es la ley de las energías, que dice: yo soy el resultado en cantidad y calidad de lo que ejercito. Y es realmente una ley, ¿no? Esta. Bien, entonces, esto es una ley. ¿Por qué es una ley? Porque vamos a llevarlo a algo común acá en la vida. Si yo quiero ser un gran pianista y no me pongo nunca a practicar, tocar el piano, nunca voy a llegar a ser un gran pianista. Es lógico, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Yo soy el resultado en cantidad y calidad de lo que ejercito. Tenemos que ejercitar esta actitud. Es preferible estar ejercitando esto y no victimizándonos y llorando y sufriendo como estábamos antes. Preferible estar en esta actitud, porque esto es lo que me desarrolla, ¿sí?
Nunca seré diferente a lo que yo ejercito, o sea, siempre voy a hacer lo que ejercito. Según exprese yo mis energías en mi actitud, así será lo que yo llegaré a ser, lo que estoy siendo. Nunca he de esperar que lo exterior me produzca este desarrollo interno. No, lo exterior nunca me va a desarrollar. Es imposible. Esta actualización ha de ser algo motivado y sostenido por mí mismo. Y en la medida en que yo exprese más y más cualidades positivas, justo en esta medida, me iré construyendo yo mismo, iré desarrollando mi personalidad en todas sus facetas de una manera positiva. Y entonces todas mis expresiones al exterior tendrán ese carácter positivo. Bien. Ahora vamos a ver lo que dice él. Les quiero decir esto antes de que terminemos porque está muy bueno. Vamos a dar un paso más, dice él, ¿no? Bueno, Sonia, dale, después contactame por, ¿cómo se llama? Ay, no me salen las palabras. Por Facebook, por el Facebook, por la página. Después te paso mi número y charlamos, no hay problema. Sí, después charlamos. Como tenemos un tiempo, charlamos. Bien, entonces, vamos a dar un paso más, dice él, en este proceso creador o configurador de la mente. Nos referiremos no a las energías, a las fuerzas, sino a las formas. Miren lo que dice. Podemos comenzar presentando un esquema en el que se manifiesta o expone la ley de dichas formas. Y miren lo que dice él de las formas. Toda forma es la expresión de una idea. Toda forma es la expresión de una idea. A ver, esto es nuevo. Hola, Marelis. Toda forma en el universo es de origen mental, ¿no? Es la mente la que crea las formas. Y al decir forma, nos referimos a toda clase de formas. Las visibles, las invisibles, las físicas, las mentales. Por lo tanto, no solamente son formas los objetos, las cosas, las personas, las circunstancias, las situaciones, la naturaleza, sino también nuestras ideas. Fíjense en lo que dice él acá, ¿no? Que nuestras ideas son formas, o cualesquiera formas sutiles que puedan existir entre lo material y lo mental, o también formas superiores a las formas que actualmente conocemos de pensamiento o de materia. Toda forma es la expresión de una idea. Vamos a ver qué, porque esto la verdad que a mí me gusta. Claro, porque esto es de lo que habla él, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, me siento tenso, ¿no? Porque, obviamente, a todos nos pasa, Rosario, no a creer que a vos sola. Nosotros, fíjense en que lo hacemos habitualmente, ¿no? Me siento tenso y buscamos la manera, ¿no? De destensarnos, estoy rígida, tensa, ¿no? Pero nunca tomamos conciencia en ese momento de que esa rigidez es mental. ¿Bien? No me tomo ese instante para darme cuenta de que esto es algo a lo cual yo, algún pensamiento, ¿no? Al cual yo me aferré y por eso me siento así. ¿Bien? Ahora vas a ver, en este capítulo que estamos viendo, no, pero más adelante, él justamente habla de esto. Habla de esto, de todo. Mira, yo te digo, fíjate, Rosario, por internet hay libros de Antonio Blay, ¿no? Yo hablo que son libros, pero no fueron escritos por él, de conferencias que dio, ¿no? Yo estuve escuchando estos días uno que se llama La Realidad. La Realidad. Está en YouTube. Hablado por él, con la voz de él. Y ahí habla justamente de todo esto. De por qué nuestra mente, o sea, nuestro cuerpo se pone rígido porque nuestra mente está rígida. Si yo siento miedo en mi cuerpo es porque en mi mente hay miedo, ¿no?
Ya sabemos que esto es... Cuando él habla de este yo, es que está hablando de que ese que se da cuenta. Yo soy el sujeto que se da cuenta de lo que está pasando. Si no aprendemos a vivir desde ese espacio, desde ese lugar, ¿no? Por eso es tan importante que hagamos este ejercicio, ¿no? De recordar nuestra infancia, cómo nos sentíamos, observarnos, este personaje, qué cosas me molestan, porque esto para nosotros es todo un esfuerzo mental. Nos negamos a hacerlo, nos resistimos. Esto es como cuando trabajamos con el curso de milagros, que tenemos que hacer las lecciones y nos olvidamos porque nuestra mente tiende a escapar del estar presente, que es el sentirnos, ¿sí? Entonces, cuando vos te sientas tensa, ¿sí? Es mejor sentarte, dejar todo lo que estás haciendo, sentarte unos minutos, concentrarte en tu respiración, o sea, centrarte en vos misma. Está el trabajo de centramiento en el canal. Y ir a tu mente. Ese trabajo de centramiento es muy bueno porque nos lleva adentro, ¿sí? Rápidamente. Dura creo que 10 minutos. Y rápidamente te lleva a aflojar todo. Sí, aflojas y se te afloja todo el cuerpo. Es normal que nos sintamos tensos y rígidos aquí, porque estamos viviendo bajo esquemas mentales que nos cuesta horrores disolver, ¿no? Que ya lo hablamos, que a veces vamos al psicólogo 20 años y no logramos nada, seguimos igual. ¿Por qué? Porque le escapamos al trabajo interno, no queremos hacerlo. Y yo se los digo, porque yo a mí también, no se vayan a pensar que para mí, que yo estoy todo el día haciendo no, yo me tengo que poner voluntad para hacerlo, porque si no mi mente se pone a hacer otras cosas para no hacer eso, porque no quiero estar en mí. Y esto es lo que tenemos que tomar conciencia, que no queremos estar en nosotros mismos, queremos estar afuera, ¿sí? Para no vernos, porque tenemos miedo de nosotros mismos. Parece loco, pero bueno, es lo que pasa. Entonces, toda forma la expresión de una idea. Absolutamente todo lo que existe está determinado y mantenido por una idea. La idea en la mente es la que configura, la que prefigura y mantiene cualquier forma. Y al hablar de forma, no hemos de pensar solo en los objetos, ¿no? En las cosas, que son algo, sino que nos referimos a todo lo que es funcionamiento, operatividad. Todo es una idea. Las cosas no son, a fin de cuentas, más que una visión estática de algo que es esencialmente dinámico. Todo lo que existe es un fluir, es un intercambio, una interrelación, bien sea de materia o de energía, de mente, de afectividad. Y aunque las cosas que llamamos físicas nos dan una idea de algo que está estático, que está rígido, que no se mueve, en realidad ninguno de sus componentes lo es. Todo es dinámico. Claro, todo está en movimiento, pero para nosotros nos parece que ciertas cosas están estáticas. Así pues, al hablar de la mente creadora o configuradora, hemos de comprender que se trata de una mente dinámica. Es una mente que está pensando, expresando, materializando dinámicamente las cosas. Y esta materialización no solo incluye seres, la naturaleza, sino que incluye relaciones entre los seres. Relaciones entre los seres y la naturaleza, y entre las circunstancias y las situaciones. A mí me gusta porque Antonio Bley habla mucho de esta relación, esto de la relación, que vivimos en nuestra mente. Nosotros no somos conscientes de que en nuestra mente están ocurriendo relaciones, ¿no? De unos aspectos con otros, como una relación yo con este aspecto, con el otro, es todo dinámico.
Y a nosotros nos parece que fuera todo, todo quieto, ¿no? Todo estático. Es como lo del asunto este de la vida, ¿no? Que para nosotros la vida es esto, que estoy vivo ahora. Estoy vivo porque respiro, ¿no? Porque soy este cuerpo, que nació, que ahora parece que está vivo y que muere. Para nosotros la vida es esto. Y cuando Antonio Blay, como el curso de milagros, se refiere a la vida, están hablando de la mente, de quién yo soy realmente. Es lo único que está vivo. Bien, por eso yo digo, soy la vida. La vida, yo soy, pero no esta. ¿Sí? Quien yo soy, mi mente, que es la que continúa, la que es eterna. La eternidad la puedo vivir como mente, no como cuerpo, ¿no? Eso ya creo que lo tenemos medio ya como claro. Y bueno, y esto de las ideas es lo que nos va a introducir para el próximo, ¿no? Porque acá él habla de la diferencia entre la mente divina y la mente individual. Y nos habla de los sectores de la mente, ¿no? De este consciente, el subconsciente y el supraconsciente. Entonces, todo esto me parece que lo vamos a dejar para el próximo porque ya es mucha información y no va a quedar nada. Y cómo tener al inconsciente como nuestro aliado y no como nuestro enemigo, como decíamos por allá. No me acuerdo quién era que hablaba, ¿no? De lo del inconsciente. Porque parece ser como que le tenemos un chuchi al inconsciente. Y bueno, él nos da otra óptica para poder entender esto del inconsciente y cómo tener al inconsciente como nuestro aliado. Pero eso lo vamos a ver la próxima, porque si no ya, miren, pasó una hora y después se hace muy largo y bueno, cansador para la mente. La mente vieron que tenemos que de a poco, si no, eclosiona todo. Bueno, nos veremos en el próximo. No sé si será mañana, pasado, voy a ver. No quiero prometer porque no sé. Pero si puedo mañana, hacemos. Si no se larga la tormenta, porque mañana acá, el 30 de agosto, está anunciada la tormenta de Santa Rosa. O no sé, mañana es 30. Ah, no, mañana es 29. Bueno, mañana igual aunque sea 29 está anunciada la tormenta de Santa Rosa. Entonces si llueve y si nos corta el internet, no vamos a poder. Bueno, nos vemos. Chao, besito.